¿Vos te pusiste la cervecería artesanal? ¿Qué cervecería? ¿De qué ¿Viste que dijo Bullrich que había nuevo... emprendimiento. Emprendimiento, sí. No, ni eso, ni los drones. Los drones no te salió. Ni los calzones de la abuela, no no sé te qué salieron tampoco. nada. No, No te preocupes. Estoy preocupada. No te preocupes, porque si te llegaras a quedar sin laburo, Sí. tenemos salida laboral acá detrás. Toquemos. Sí, todo. Toquemos todo, toquen ¿Qué todo, salida chicos, toquen laboral? todo. Hay salida laboral, porque ahora la nueva, ¿sabés cuál es? El panelismo. Ir a opinar a la televisión. Pero no sé yo hacer, nunca en mi vida hice. Pero es facilísimo. No es fácil, uno se prepara, uno tiene que estudiar del tema. Justamente Claudio, te traje al decano de la Facultad de Panelista, Francesco Vilouta. ¡Míralo! ¡Francesco! Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Bien? Mire, ¿la conoce a Federica? La conocemos porque estamos en el medio, la verdad que ¿qué mucho tiene que gusto. ver? ¿Usted lo conoce a él? La ¿Pero verdad es que... algo de Paulo Vilouta? ¿Es algo de Pablo Vilouta? Bueno, básicamente vengo siendo lo que es un tío segundo, ¿no? Tío segundo. Sí. Ajá, Muy muy bien. parecido. Es parecido. El pelo es igual. Genética. Es genética ¿Viste qué pura, pasa eso? genética Sí. pura. Sí. Escúcheme, ¿le puede explicar a Federica qué es el panelismo? Bueno, el panelismo viene siendo la salida laboral que hay en la televisión hoy en día. Soy programador de novela turca, básicamente, que es lo que uno es. O sea, hay un tipo que se Claro. pone a ver novela turca y dice, esta va, esta no va, o de Sí. japonesa, y si no, se dedica al panelismo. ¿Y si, Nosotros- ella quisiera ser panelista, qué tiene que...? Bueno, ella lo que tiene que hacer es inscribirse en nuestra universidad, Universidad Ajá. de Sí. Francesco Vilouta, que es homónima de mi nombre. Sí, obvio, sí. Y sí. entonces usted se inscribe en nuestra universidad, ¿no Sí. es cierto? Sí. Y usted Sí. sale con el título de panelista, productora, conductora, De todo eso, podés salir con notera todo eso. de programa de gente que grita y se falta respeto, ¿no es cierto? Pero a mí me parece que es difícil. No, es difícil, pero él tiene los tips. Preguntarle los tips vos. A ver, para mí gritarse y faltarse al respeto no sería lo ideal, porque se supone que es un espacio de discusión donde uno empieza a elaborar una idea, en donde el otro quizás cambie de Muy opinión. bien, muy cuando bien, muy escucha- bien dicho, así, ahí está, muy bien. Se supone. Se Entonces, supone, recién Él es usted así. se puso a razonar, notablemente, Claro. ¿no? Pero no es lo que la televisión no es lo que garpa, Claro, como se dice razonar en el no medio. garpa. No, Entonces bueno, lo que mide es la discusión, la pelea, Ajá. el agraviar al otro. No importa el No, argumento. ¿cómo? El argumento ¿Cómo voy a no tiene agraviar al ningún No, no hay que sentido. y él dice que hay que agraviar. Exactamente, hay que agraviar. Entonces, para ser panelista, cualquiera puede ser panelista. Bueno, no cualquiera. A Para ver. ser panelista hay que tener determinada característica. Por Para ser ejemplo- panelista no se puede ser un eructito. Un eructito. Un eructito, un tipo que sabe Erudito. mucho. Bueno, Un básicamente. erudito. No se puede ser lo que usted dice. Por ¿qué está ejemplo, diciendo? si va a un... A ver... Por ejemplo, si va un Alejandro Dolina No creo a un que programa. creo que vaya. Primero, si lo enganchás, sos un productor Sí, de la no, hostia. Primer punto. Si te atiende el teléfono, Sí, sos sos un un gran genio, productor. sos un genio. Si lo invitas y si va, Sí, ya está, sí. te Está ganaste bien, el estoy cielo. poniendo la vara alta con el gobierno. Dale, que se le fue al va carajo, un ¿no? erudito como- Un erudito como Alejandro. Sí, Entonces va y entonces están a todos discutiendo. No, que el alfajor es con dulce leche. No, que para mí hay que hacerlo así. Vos porque no sabés nada del alfajorismo. El alfajorismo básico de los griegos. Sí. Entonces no, yo porque... Entonces le toca opinar, a, por ejemplo, a Alejandro Dolina. Dolina. Dice, a ver la opinión de Dolina. Y cuando Alejandro va a opinar... ¿Qué Ahí dice? dice, bueno, terminamos el programa, gracias No. Alejandro por venir. No. Entonces, ¿para qué sirve eso? Usted me preguntará, lo estuvieron enfocando todo el programa, Claro. Sí. entonces estuvieron hablando uno, hablando el otro, todo en contra del mismo que venían a representar a Dolina. Sí. Entonces viene Claro. a representar a uno, hablan todo en contra de ese, en contra de ese, en contra de ese, en contra de ese. Cuando le toca hablar, no lo deja hablar, pero al día siguiente la gente dice, che, muy cegado el programa ese. No, si estuvo Dolina. Lo usaron, Es verdad, es perfecto. Pero lo no usaron habló. solamente Muy para bien. enfocarlo sin que hable. Entonces Ah. dice, no, che, pero en el programa había una voz Claro. disidente. Pero el erudito, como usted dice, no funciona. No funciona porque el eructito le argumenta, porque tiene el Claro. conocimiento y la razón. Como Entonces, le argumentó Federica Claro, recién. el que tiene el argumento no se enoja porque sabe que tiene razón. Vos lo Ajá. que necesita Sí. es el ignorante a media. Para. Claro, el tipo ¿Cómo es que el tiene ignorante? los conocimientos mínimos básicos indispensables, pero que tiene que Hay parecer mucho. que sabe. El ignorante a media es el Está ignorante lleno. que viene Después te siendo, voy a contar un par de como cosas. decir, el ignorante de Google.
Al ignorante de Google. Claro, por ejemplo, uno que dice tengo fiebre, un grano acá, y busca Google, lee las 3 primeras frases y ya cree que es médico. Dice, no, sabés que cuando tenés un grano acá y fiebre, eso es la fiebre violeta, qué sé yo. Claro. Entonces, nada, ahí vos, ese es y también conocido como el ignorante contratapa el libro. Contratapa el libro. Que te hace creer que leyó el libro solamente con leyendo la contratapa. Por ejemplo, O sea, el tipo con leyendo la contratapa, sí. el tipo ya te... Con leyendo. Claro, con leyendo. No puedes conjugar bien un verbo. El tipo con leyendo la contratapa, ya básicamente le saca... Pero conjugue. Con jugo, sin jugo, con agua, no importa lo que sirva ahí. Ahí entonces, por ejemplo, Sí. pregúnteme un libro famoso. ¿Cuál quiere? 100 años de soledad. 100 años de soledad. Bueno, es de una ciudad muy fantástica, de uno que ganó el Nobel. No. A ver, otro, Don Quijote. Don Quijote, bueno, ponele, un libro es un libro que trata de un gordo y un flaco que pelean con molino, uno va en un caballo, otro en un burro. No. Tirame otro, tirá. Martín Otro. Fierro. Sí. Martín Fierro es un gaucho renegado que al final se queda solo y lo hace de milico. A ver, otro, le tira. Le tira. Y parece que leyó todo. Es verdad. Y Claro. mi planta de naranja lima. Mi planta de naranja lima no leí ni la contratapa. Es de llorar mucho. ¿Cómo se José llama? Mauro de Vasconcelos. Claro. Pero pará, suponete, yo no sé, vos me tirás la planta de naranja lima. ¿Y usted Sí, qué dice? y claro. Eso es de una planta, el libro de botánica trata de un árbol. Anda a discutirlo. Andá a claro. discutirlo. Claro, Sí, porque claro. los demás no deberían saber. Claro, que los demás no saben, y si lo saben, no importa, porque vos le discutís, no, ¿y cómo se llama el libro? Naranja Lima, ¿de qué estamos hablando? Claro, muy bien. Claro, y además me parece intuir también que cuanto más se grita, no se deja hablar al otro, Pero por entonces no se nota si supuesto, uno ahí no está, sabe. ahí está. Bien, Claro. bien, la Voy alumna, entendiendo, bien. tengo condición. Bien, la alumna, vamos. Es un agravio, un argumento falso, un Claro. agravio, un argumento falso, un agravio, un argumento Claro, falso. claro. Y escúcheme, ¿y hay otro tipo de, Sí, bueno, de existe- ignorante? Existe el ignorante, pero ese ya no sirve para nada. ¿Cuál, Que, cuál? el ignorante absoluto. ¿Por qué? Porque ese te dice, esa te la debo, y se terminó la discusión. Claro, el tipo dice, Bien. che, esa te la debo. Hay más discusión ahí. Y escúcheme, ¿hay algún tipo de pregunta que se puede hacer, por Sí, ejemplo? muchísimos tipos de preguntas. ¿Hay estilos de preguntas? Hay Claro, estilo, claro, hay bien, estilo. Claudio, Claro, bueno. bien. porque Hay yo quiero estilo, ser hay, para- hay una perfecto. pregunta, hay dos tipos. ¿Quiere que hagamos dos tipos de preguntas? Dos o una tipos. sola? Dos tipos. Sí, Hay a una ver. que es la hipotética. A ver, la hipotética. La pregunta hipotética hace que el que pregunta parezca inteligente, pero que el que responda quede como un pelotudo. Ah. Básicamente. Total, estamos en televisión, malas Sí, palabras se pueden decir. Sí, estamos después. Eh, Sí. Es verdad. Por ejemplo, la pregunta hipotética. A ¿Usted ver. cree que si tal viviera votaría a este gobierno, por ejemplo? La Entonces, hipotética. claro, entonces, por Una vez le ejemplo, preguntaron a Marcos Peña algo. sí, de- si Evita viviera, votaría a este gobierno. Lo que pasa es que ahí el que hace la pregunta corre el riesgo de quedar bien, pero el que la responde puede quedar medio Ajá. siomardo, ¿viste? ¿Y cómo? Entonces, no, y por ejemplo, una pregunta hipotética podría ser, por ejemplo, si Jorge Newbery viviera, ¿sería piloto de dron? Entonces, te la deja picando, ¿viste? Es incomprobable. Entonces el tipo puede responder lo que quiera y vos quedás como, qué pregunta Y tiré. otra- O, por ejemplo, si Carmen Miranda viviera, La de la... la de la fruta, ¿haría licuado? ¿Qué sé yo? No sé. Entonces, usted puede tirar la pregunta Pero, hipotética perdón, se le canta claro, o sea, no importa lo que el otro conteste, llenar el espacio de aire con palabras que no llevan a ningún lado. Pero exactamente ese es el punto de la cosa. que uno tiene que ¡Ídola! entender. Nací para esto. Estás aprendiendo. ¿Qué alumna le traje, Salvo que en el programa haya un plusete. ¿Un qué? Un plus. ¿Un plus de qué? Y un plus, un sobre, Plus. un brezo. ¿Se trabaja con sobre también? Se trabaja con brezo, siempre, siempre. Mire. ¿Y cómo sería? ¿Y cómo sería eso? Y escuche, hay otro tipo de pregunta, la Sí, inductiva. Cuando viene el brezo, Sí. digamos, hay una pregunta que es la pregunta inductiva. A ver, Que la por pregunta ejemplo. inductiva es casi una enumeración de cosas que usted después tiene que hacerle como un signo de pregunta al final. Hágame y ya la está. pregunta a mí. Por ejemplo, Por ejemplo, hágamela a mí. a ver, ¿usted cree
que los kirchneristas se robaron todo, que son unos cucas, que agarrá la pala, que se robaron 7 PBI, que el ARSA no servía para nada, que le regalaron toda la gente, que le hicieron creer durante 12 años a las personas que podían comprar celular y no sé qué cuántas cosas para hacer el populismo, que el populismo es una porquería, que el populismo no sirve para nada y los kirchneristas son una verdadera porquería. ¿Usted qué piensa del kirchnerismo? No puedo decir nada. Y bueno, justamente, usted no puede decir nada porque lo dije ya todo yo. ¡Claro! Entonces, usted responda lo que responda. No importa, porque el espectador ya se quedó en la cabeza con todo lo que yo le No, argumenté pero no lo antes. entendí bien. ¿No tiene algún ejemplo así visual para verlo? Tenemos un ejemplo de una de las mejores alumnas de nuestra escuela latinoamericana. Ah, ¿tienen toda Latinoamérica? Sí, esto viene es una técnica que viene de Estados Unidos. Sí, viene allá. Viene del Plan Cóndor, Sí, allá. el Plan Cóndor ahora se metió en la educación y la justicia. Entonces, bueno, vamos ahí entonces. ¿Tiene ejemplo? Tenemos un clarísimo ejemplo de esta luminaria del periodismo panelístico que si quiere lo ¿Le hace ponemos una al nota a aire. quién? ¿Atilio Borón era? Atilio Borón, Ah, a un ver. intelectual. Ahí está, un caso de un intelectual que lo ponen ahí y que no le dejan responder ningún joraca. Ahí está. A mirá, ver. miralo. Buenas tardes, señor Borón. A ver, ¿cómo queda el liderazgo de la Cumbre de los Pueblos cuando aquellos líderes políticos que la han impulsado históricamente están seriamente cuestionados? Son líderes de izquierda que se proponen como un modelo alternativo al modelo económico tradicional en la región, y hablamos, por ejemplo, de Nicolás Maduro, un dictador y cuyo gobierno es acusado de ser un cártel del narcotráfico. Cristina Fernández de Kirchner, acusada o en un proceso por lavado de activos, acusada de asociación ilícita para delinquir, de encubrir a los terroristas que ocasionaron el atentado de la AMIA. Lula da Silva preso por corrupción. El señor Correa también acusado del mal manejo del tesoro, de la deuda pública. Y bueno, ya conocemos aquí a Ollanta Humala, que está preso preventivamente también por un tema de corrupción. ¿Cómo queda el liderazgo de la Cumbre de los Pueblos? ¿Cuál es la imagen que dejan estos líderes que se pregonan como los abanderados de un modelo económico alternativo? Bueno, mire, yo primero que nada quería decirle de que habría que actuar con mucho más cuidado al hacer esta caracterización que usted hace. Tiene razón, el erudito no lo dejan hablar. Está muy bien, está muy Atilio bien. Borón, docente de la Universidad de Buenos Aires, politólogo de prestigio absolutamente internacional e indiscutible. No se lo deja Ahí está, hablar. muy No bien, lo deja Federica. hablar. Ahí está. Y la periodista No, deducía. la periodista brillante. Inducía. La ¿Cómo periodista brillante? brillante. No. El que es un reverendo pelotudo. No, por decirlo, no. Porque total en televisión se puede decir mala palabra. El que es un pelotudo es el productor que le lleva un intelectual. No, tenés que llevar un tipo, no sé, un tipo que te diga, que saque una frase de la galera, un corta la bocha, un cosa así. No, que haga- gritan. Una cosa así Gritan, no se entiende ¿entendés? nada. No Frases se que entiende quedan en nada. el inconsciente de la gente. Lo que iba a decir este señor Bordón. Pero no se quedaba, entiende. quedaba- Borón, no Bordón. Bueno, Pero- Morón. pero Lo sí. que iba a decir el señor Morón. No iba No a es quedar. Morón, Claudio. No es Morón. A ver, Atilio ¿qué Borón. dijo el señor Morón? Vos, a ver, ¿qué dijo? No dijo ¿O nada. ¿Vos te acordás de corta la bocha? ¿Vos te acordás de corta la bocha? Entonces la gente en el inconsciente le queda un corta la Pero si bocha. al erudito lo cortan, no se puede escuchar. Y bueno, pero igual el erudito iba a estar 2 horas explicando algo que no, y no iba a quedar una frase en el inconsciente. Fíjate cómo pegan esa frase, ¿no? La gente se acuerda de esa. Sí. Eso es lo que tenés que Pero generar. ¿cuál sería el ejemplo a usted de cómo tiene que ser un buen panelista? Que Un buen- Federica quiere ser buena panelista. Bueno, un buen panelista. Pero yo así Sí. me parece que no me anoto. No, Quédate no. tranquila que te damos una beca. Vamos. Tenemos una beca, ya preparame una No, beca gracias, para no. Federica. ¿Querés beca? No, no quiero ¿Querés beca, beca? no. ¿Y cómo tendría que actuar Federica, por ejemplo, en la televisión? ¿Cómo tendría Bueno, que... básicamente ¿Tiene el ejemplo? programa de panelismo, para que ustedes se den una idea, es 2 personas que se gritan sin argumentar demasiado Claro. Sí. y que se superponen y no se entiende nada, porque el espectador lo que tiene que hacer es no entender justamente lo que tenemos que lograr nosotros, que el espectador no piense. Entonces el espectador está tratando de escuchar a ver a quién escucha. Para que usted se dé una idea, un programa ideal de panelismo es el programa que usted pone a alguien a hacer los subtítulos y no le dan los dedos porque no saben cuál es. Como por ejemplo, si me dejan poner el ejemplo, Sí. ponela, director. Ahí está, poné A el ver. ejemplo. Él tiene esa actitud porque es peronista, es un pibe de la calle de tierra, ¿entendés? No me haga así, no me haga así. No, sí, te hago lo que, te hago lo que te tengo que hacer para que vos entiendas. Señor, No sé si- ustedes el peronismo lo usan Sí, cuando sí. les conviene. No, nadie Se es peronista. olvidaron de Perón, lo usan cuando No, les eso conviene. lo decís vos. No lo digo ¿Qué sabés yo, lo que- no lo ¿Vos digo sabés yo, quién soy no yo? lo digo No, yo. no lo sabés. No me preocupa quién es usted. No, pero a mí sí me preocupa lo que vos decís. ¿Por qué? Porque el pueblo escucha las barbaridades
barbaridades Mira, que decís. el pueblo ¿Cuáles son escucha. las Sí, sí. Perdón. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que creo que usted defiende corrupción vos sos y yo no. comentarista de la destrucción. Dale, ¿Cómo? seguí hablando, seguí No, hablando. usted debe ser No, un así no lúcido. se puede, así no se puede. Ahora, Fede, Extraordinario. ¿vos querés que ¿cómo Federica vaya a un extraordinario? programa y empiece a gritar Pero así? claro, Federica, quédate tranquila, la Becar la tenés. Escuchá, es brillante mi sobrino, ahí como le dice, el pueblo escucha, el pueblo escucha. A mí- Es como una argumentación Vilouta, irrefutable. Vilouta, la parte que él dice que no sabe quién es el que le está gritando. Es el ninguneo que se necesita, ¿viste? Viene un insulto, un argumento no válido, un ninguneo. Un insulto, un Pero- argumento no válido, un ninguneo. Pero era un sindicalista, representante del ANSES, era un tipo que Y tenía... nadie lo conoce, por eso lo llevan, porque no lo conoce nadie. Eso necesita. ¡No! ¡Es ¿sabes? conocido! No, Pero necesito más lo que allá de si necesita eso es. no es conocido, o sea, no Vos se tenés que puede llevar que fal- te haga quilombo, no importa si es conocido o no. No, conocido. no, Vilouta, la verdad, no sé vos qué... Los Leonardo integra- Fabre perdón. se llamaba, Leonardo Fabre. Ahí está, Leonardo Fabio. ahí Los está. integrantes del programa no deben conocer a quienes vienen como invitados a estudiar. Buena quiénes- pregunta. ¿Y para qué? Para preguntarle como corresponde, señor Vilouta. Pero si le preguntás cómo corresponde, se te duerme la gente. Este programa va a las 9:30, 10 de la noche. Se te duermen todos. Yo están todos me pasados. parece que Tenés no- que despertarlo así, tenés que tenerlo a los gritos limpios. El espectador se queda así. Me parece, Si no, se Fran- le apaga la tele. Francesco, me parece que no la convenció a No. Federica para que sea panelista de televisión. Bueno, nos ahorramos una beca. Muchas gracias, Francesco Vilouta.